¿Cómo me les ha ido por aquí? Vamos a ver, ¿cómo estás, Carmen? Chévere, se ve chévere, Carmen. Y tú, dime, mira cómo te ha ido. Bien. ¿Cómo está ese Mercurio retrógrado? No, sabes que eso no me... Y por ahí, Estoy Eli. acostumbrada a tenerlo así. Eli le trajo trabajo, Mercurio A mí se me retrógrado. caen todos los demás. Pero bueno, yo no... Y bueno, Carelia, yo sé cómo está Carelia. Carelia, yo sé cómo está. Oye, sí. A mí me tocó comunicar por teléfono. Bueno, a mí también. No me cae nada, me cae cosas buenas. Yo, a mí que me dio hablar los pies. Bueno, tienen que, si ustedes recuerdan la clase de Mercurio retrógrado, Mercurio cuando se pone retrógrado, nuestra forma de entender las cosas no es lineal, es un proceso interior. O sea, nuestro subconsciente se revela y nos empieza a mostrar aquellas cosas que nosotros de alguna manera debemos de revisar, comprender, no hemos internalizado, no las hemos llevado a nuestra intelequia y tenemos que de alguna manera integrarlas y simbolizarlas. Simbolizarlas es que hay cosas que nosotros podemos entender pero de un nivel emocional, pero no lo hemos todavía conceptualizado. O sea, no lo hemos dejado como una moraleja. O sea, cuando se convierte ya en parte de nuestra filosofía de vida, ya esa moraleja está bien definida. Y nosotros decimos, este cuento es así. ¿No? Entonces empezamos a decir frases, ya yo no me relaciono de esta manera, ahora yo me relaciono de esta manera. Ya yo no hago tal cosa, ahora hago tal cosa. Y esas sentencias vienen cuando ya a nosotros nos cae la locha con Mercurio. Entonces Mercurio retrógrado es como una cachapa que uno la adora por un lado y después se voltea cuando se pone. Y esas mismas experiencias van a demandar de nosotros acciones. Por eso es que yo les digo que Mercurio retrógrado no es para nosotros decidir nada, sino para nosotros considerar, meditar, analizar. Son procesos de análisis y ver cómo nos afectan esas experiencias que nos trae Mercurio. La idea es que nosotros nos volvamos seres capaces de manejar las energías. O sea, capaces de manejar las energías. Nosotros como astrólogos tenemos que tener dominio sobre las energías. No es que no nos va a pasar nada. Las circunstancias de vida, como yo les decía al principio del curso de astrología, todo el que está encarnado en esta dimensión va a vivir situaciones que son adversas. A mí me gusta más la palabra adversa que difíciles o malas, porque realmente son las situaciones adversas las que te hacen crecer y evolucionar. Bueno, entonces vimos a Mercurio retrógrado y después vimos a Marte. ¿Qué digo? A Venus, perdón. Vamos a ver a Marte. Vimos a Venus y yo les decía que bueno, cuando estamos viendo los planetas que circundan la Tierra, estamos viendo a los dadores, a los que vienen a bendecirnos con dones. Cada planeta viene a traernos un don, ese don puede estar directamente manifestado, se puede vivir concretamente, como puede ser que esté disimulado, que esté por debajo de la mesa, como puede ser que esté anulado, o como puede ser que se dé y después se quite, como también puede ser que esté en desgracia. Todas esas cosas pueden pasar dependiendo de cómo están ubicados los planetas en nuestra carta. Pero ellos vienen a decirnos algo y vienen a traernos un talento que de alguna u otra forma, con alguna experiencia, nosotros vamos a crecer. Con esa experiencia, con ese don que nos trae ese planeta. Entonces vimos cómo Mercurio nos trae la inteligencia, nos trae la elocuencia, y eso es la capacidad de entender al mundo, ¿verdad? La capacidad de poder discernir. Los seres inteligentes tienen conciencia de sí mismos. ¿Cómo desarrollamos nosotros una conciencia si no sabemos que nosotros mismos existimos? Entonces, para poder desarrollar nuestro Sol necesitamos un Mercurio. Luego vimos a Venus. Y Venus es el principio de atracción. Venus viene a definir lo que son nuestros gustos, nuestros deseos. ¿Verdad? Si estamos en un mundo sensorial,
porque tenemos un cuerpo de carne y hueso que tiene sentidos, un cuerpo emocional, un cuerpo etérico. Nosotros, evidentemente, para poder subsistir tenemos que ligarnos a cosas y repeler otras. O sea, habrán experiencias que nos son agradables y habrán experiencias que no nos son tan agradables. Nosotros vamos a escoger de acuerdo a nuestra propia energía. Si nos gusta el chocolate, nos gusta la vainilla, si nos gusta la playa o nos gusta la montaña. O sea, nuestros gustos van a definir nuestras experiencias. Nosotros vamos a buscar a través de nuestros gustos la correlación con nuestra vibración. Evidentemente, a medida que nosotros vamos subiendo de vibración, vamos entrando en un poder de atracción diferente, ¿verdad? Y vamos viendo la vida de una manera diferente. Esos son los llamados valores. Nuestros gustos definen nuestros valores y terminamos siendo lo que nos gusta, terminamos siendo nuestros propios valores. Evidentemente, algo que a mí me gusta yo lo valoro, algo que no me gusta no lo valoro, ¿okay? Entonces hay a veces una falsa moral, y esa falsa moral viene cuando esa Venus, ¿se acuerdan? La Venus Urania no se ha integrado a la Venus Pandemos. Nosotros tenemos que, independientemente de que encajemos en valores convencionales, sociales, esa Venus social no puede estar desligada a una Venus individual, una Venus sensual desde mi punto de vista personal. Y hoy vamos a ver, si da tiempo, vamos a ver a Marte, también vamos a ver a Júpiter, porque hay una relación entre ellos dos, que pocos ven, y ya vamos a hablar de eso. Entonces, el planeta Marte es un planeta que se simboliza con un círculo y una flechita hacia arriba. Como ustedes ya saben, el círculo representa el alma o el espíritu, y la flechita representa la acción, esa alma expresada hacia el exterior. El principio del alma dinámico. ¿Okay? Ese es el símbolo de Marte. ¿Y qué viene a traernos Marte? Marte representa en nosotros el principio de la exteriorización del yo. La exteriorización del yo. Esa modalidad evidentemente es dinámica. Nosotros tenemos nuestro sol y nuestro sol nos dice quiénes somos. Pero quiénes somos en un estado perpetuo, en un estado virginal, en un estado estático. O sea, yo no necesito moverme para sentir mi sol, es mi esencia. Pero ¿cómo expreso yo esa esencia afuera? Me lo va a dar Marte. De hecho, Marte y el Sol vienen siendo un par muy importante para expresar el yo. Pero esa exteriorización del yo viene siendo una actividad dinámica de la energía del ser. Una energía biológica instintiva. Es lo que va a mover Marte. Esa es la acción que va a mover Marte. Una energía instintiva que está dentro de nosotros, pero que tiene que ver con el vigor, que lo llamó Freud la libido. La libido. Y nuestra libido está asociada, por supuesto, a la voluntad. Está asociado a nuestros instintos primarios, como el sexual. Y podemos decir que viene a representar en nosotros, si Venus representó nuestros deseos, Marte viene a representar nuestros apetitos. Yo deseo algo, pero ¿con qué intensidad lo deseo? ¿Cuál es mi apetito con respecto a cada una de las cosas que yo busco en mi existencia humana? Ese apetito me lo da Marte. O sea, yo puedo ser muy inteligente, yo puedo ser muy atractivo, pero no me muevo. No me muevo. No acciono absolutamente nada, porque tengo un Marte inactivo. Si tengo a Marte activo, Marte me va a hacer que esa inteligencia y que ese atractivo sean dinámicos. Entonces, Marte da esa participación en nuestra carta natal.
Cuando hablamos de instintos, el primer instinto que tiene cualquier ser humano es el de supervivencia. Como ustedes saben, cuando nosotros, por ejemplo, nos va a picar un animal, por ejemplo una culebra, la primera reacción es quitarse, echarse para atrás. Y ese quitarse, tú no lo pensaste. Tú te quitas en un instinto de supervivencia. Si tú lanzas un bebé en el agua, el bebé busca de nadar. Eso es un instinto de supervivencia. Las personas que se tratan de suicidar, normalmente les cuesta. Hay un proceso para suicidarse. De hecho, en el metro es bien sabido que muchos de los que se lanzan a los rieles del metro, cuando ya está llegando el tren, se meten en el nicho debajo del andén. O sea, les da el miedo a perder la vida. Y eso es instintivo, eso a veces ni siquiera se controla. Uno mismo se salva y uno no sabe por qué. Vas manejando y estás a punto de chocar y hay algo que pasa que tu instinto te ayuda a sobrevivir. ¿Okay? Ese instinto de supervivencia lo tiene también Marte, eso nos lo da Marte. Cuando está muy activo en nosotros, somos personas capaces de reaccionar muy rápido e inconscientemente ante los peligros, porque de alguna manera Marte nos da la posibilidad de defendernos del medio. ¿Qué sucede? Que exteriorizar el yo en un mundo como este, que está ligado a una ley, como es la ley causa-efecto, la ley del karma, implica una resistencia. O sea, a todos nos cuesta ser nosotros mismos. A todos en nuestra reencarnación nos va a costar ser nosotros mismos. ¿Por qué se dice en toda la literatura astrológica que Marte es la reafirmación del yo? Cuando empezamos a leer qué tiene que ver Marte en una carta natal, siempre se dice no es la reafirmación del ego. Marte nos da la reafirmación. ¿Y qué es la reafirmación? El reconocimiento de que nosotros tenemos derecho de existir y de ser nosotros mismos. Pero eso es un proceso algo difícil. Es un proceso algo difícil porque depende de cómo nosotros vamos aprendiendo e integrando aquellas herramientas o aquellas, digamos, armas que nos va a dar nuestro ego para poder ser nosotros mismos. Entonces habrán personas que vivirán circunstancias de vida donde se definen para poderse defender de una manera diferente a lo que otras pueden hacer. Tenemos hermanos de una misma familia que de repente vemos uno que es súper agresivo, reactivo a todo lo que se dice, y vemos otro que es súper pasivo, que nunca reacciona y que nunca se mete con nadie. Son dos visiones de vida, dos Martes diferentes que sí se están defendiendo o sí van a hacer ese ejercicio de poder ser ellos mismos, pero lo van a hacer de manera diferente. Depende de dónde esté ese Marte ubicado y cómo ve el mundo. Digamos que esos instintos básicos, las emociones básicas, habíamos hablado de dos emociones, el amor y el miedo. Cuando hablábamos de Venus, el principio de atracción, que era el amor, el principio de repulsión, que era el miedo. De eso se van a desprender ciertos sentimientos, y esos sentimientos están muy ligados, los sentimientos más básicos están ligados a Marte. Lo primero que hace un niño cuando nace es llorar. Pero él no llora porque en realidad él está sufriendo. Él llora porque está molesto. Él llora porque lo sacaron de un sitio muy agradable y acaba de meterse en un lío, que es nacer. Y de la rabia llora. Así que la primera emoción instintiva allí es la ira. Y la ira va a ser un sentimiento que aunque parezca mentira, pero la ira es lo que hace que mucha gente se mueva en esta existencia. Porque ante la adversidad tú te molestas. Y dependiendo del nivel en que tú te molestas, tú actúas. Ahora, cuando llegamos a estos principios instintivos, básicos, a medida que pasa el tiempo nos damos cuenta de que nosotros evolucionamos y esos instintos
los vamos civilizando. Por eso hablamos de un Marte que va a ser un Marte muy básico, que es el Marte griego, y un Marte más civilizado, que es el Marte romano. El Ares griego y el Marte romano. Ya les voy a hablar de eso, de lo que, cómo eran vistos y por qué eran vistos diferentes en la mitología. Entonces tenemos que una de las emociones más instintivas es la ira, que nos ayuda a movernos en el mundo y a defendernos, porque nos defendemos cuando nos molestamos. Eso es así. ¿Okay? Si tú te molestas, tú te defiendes. Cuando no te molestas o cuando te implosionas, te quedas ahí y no haces nada. El otro sentimiento es el sentimiento del miedo, pero no es el miedo, de, ¿cómo te digo? El miedo que genera, que es visto como una emoción de Venus, de repulsión. Este es el miedo a perder la vida. Es el pánico. Es esa emoción que te puede paralizar. ¿Okay? Que normalmente se sublima también, pero como se dice, los héroes o las personas que tienen coraje, que tienen valor, no es que dejan de sentir miedo. El miedo se convierte en una adrenalina, o sea, se transforma en una energía que les produce hasta cierto placer. O sea, las personas que tienen retos de tomar riesgos, ¿okay? Que les gustan los deportes riesgosos, que les gusta asumir situaciones peligrosas. Ahí hay una transformación del miedo. Esa emoción también es de Marte. Y la otra, que es muy popular, es la lujuria. La lujuria es el apetito sexual, esa energía kundalínica que causa cierto placer y que en la dinámica del ser, no necesariamente por amor, como lo disfruta Venus. De Venus también hay un placer, pero sensual, pero el placer de Marte es sexual. O sea, es simplemente disfrutar de un acto biológico, ¿verdad? Que se puede convertir en nuestra forma de reproducirnos. ¿Verdad? Estamos hablando del vigor, de la vida. Entonces yo les decía que Marte no es una figura muy popular en los mitos griegos. Fue adorado más que todo al norte de Grecia, y se decía que era adorado por las amazonas. Las amazonas, si ustedes recuerdan en las películas y en la mitología, pues eran unas mujeres guerreras, unas mujeres que no admitían hombres, paradójicamente no admitían hombres en su comunidad, eran todas mujeres. Ellas buscaban un hombre para tener hijos. Si era hija, se la llevaban, y si era hijo, se lo dejaban al hombre. ¿Okay? Y vivían con centauros. Los centauros son caballos, hombres caballos, ¿no? Y ellas adoraban a Artemisa y adoraban a Marte porque eran guerreras. Eran mujeres muy violentas, ellas se protegían, eran muy diestras en el arte de la guerra y admiradoras de ese principio masculino. ¿Okay? Y ahí vemos que a veces hay una tendencia con Marte a una cualidad que se llama enantodromia. Enantodromia es cuando lo que yo adverso me convierto en lo que yo adverso. ¿Cómo se llama? Enantodromia. Me convierto en lo que adverso. Okay. Marte tiende a llevarnos a los extremos, porque Marte es la intensidad. Y los apetitos, si no los dominamos, se vuelven extremos y nos llevan a vivencias que pasan de una cosa a la otra. O sea, yo puedo, lo vemos entre los adversarios. Llega un momento en que si los dos son muy violentos, pareciese que son del mismo bando. Parece que es la misma cosa. No hay ninguna diferencia entre tú y el otro. Cuando tú llegas a los extremos.
Entonces vemos que ese Marte no era muy adorado en Atenas, porque obviamente en Atenas a quien se adoraba como diosa de la guerra era Atenea. Porque Atenea era una diosa de la guerra, pero una diosa que representaba la sabiduría y la estrategia. Marte no, Marte representaba la brutalidad, la crueldad, la violencia y todas esas emociones que eran muy primigenias. Eventualmente para los griegos era sumamente importante la estrategia, la civilización. De hecho ellos son las cunas de la civilización moderna, y ellos no iban a darle mucho valor a un dios que no respetaba estas cosas. Sin embargo, en Roma, que los romanos sí eran guerreros, sí eran conquistadores, de hecho Marte se le dio el origen prácticamente a Roma. ¿Se acuerdan que le dije que Eneas había sido hijo de Venus? Pero Eneas tuvo después una descendencia que una de sus hijas finalmente tuvo relaciones con Marte, que es la que tiene a Rómulo y a Remo. O sea, que se le da a Marte la paternidad de todos los romanos. Entonces él sí era adorado en Roma, pero cuando es adorado en Roma, ya Marte no tiene esas cualidades solamente de guerra, y es el patrono de la agricultura, de los herreros, de las máquinas, de las herramientas. Entonces aquello que era el hierro, que era empleado para las armas, ahora es empleado para cosas útiles y productivas. Entonces es la emancipación de Marte en algo productivo. ¿Cómo podemos traducir este arquetipo en nuestras vidas? Bueno, evidentemente todos vamos a nacer con instintos. Todos vamos a nacer con un instinto de violencia, todos vamos a nacer con un instinto de lujuria, todos vamos a nacer con un instinto de celos, de envidia, todas esas emociones bajas que da Marte. Pero eso se sublima, eso se civiliza y se puede convertir en algo productivo. La ira yo la puedo convertir en algo productivo. Viendo, por ejemplo, la carta de Buda, aunque parezca increíble, hay una carta de Buda donde se dice que Buda era ascendente Virgo con el Marte en el ascendente. Y casi todos los planetas en Tauro. Un stellium inmenso con todos los planetas en Tauro. Entonces, tú te das cuenta que Buda, en sus primeros años de vida, fue un superatleta. El tipo ganaba todas las competencias. De hecho, su esposa, él la desposa porque hay una competencia y él gana la competencia de arco y flecha. Entonces, él con su Marte era un tipo sumamente activo y tenía que ser así para que se fuera y dejara el reino, para que tomara la iniciativa y dejara todo. Tenía que ser así para poder mortificar su cuerpo. El tipo se fue como a Zeta, ¿verdad? A practicar la meditación en el bosque y no comía y dominó su cuerpo, ¿okay? Y luego se dio cuenta que ese no era el camino y es cuando se va a iluminar en el árbol de Bodhi y se enfrenta a los demonios, a los maras. O sea, si ese señor no hubiese tenido ese Marte en ese ascendente, mira, hubiese vivido en las estrellas, él no hubiese hecho nada. O sea, Marte tiene que estar muy presente, además que Marte es nuestra energía kundalínica. Una persona que no tenga bien afirmado Marte no va a tener deseo de vida, de vivir, de hacer cosas, de realizarse, de reafirmarse. Marte es el que te da ese motor, es la energía que te enchufa a hacer cosas. O sea, los grandes guerreros espirituales son personas que han tenido que enfrentarse a cosas fuertes. No podemos imaginar un Mandela sin un Marte fuerte. Tipo, tuvo que haberlo tenido muy fuerte. Esas cosas las vamos a ir analizando después, las cartas astrológicas, para que vayan viendo todo eso. Bueno, entonces definitivamente nuestro Marte griego y nuestro Marte romano nos traen una enseñanza de cómo podemos abordar las energías de Marte. Para estudiar Marte vamos a revisar la Ilíada, que ahí se ve
lo que sucede con Atenas, el combate donde él pierde su combate con Atenas. Un libro que se llama La desambiguación de Ovidio, donde está el nacimiento de Rómulo y Remo, y la teogonía de Hesíodo, ¿okay? Donde están los trabajos de Hércules. Entonces decimos, ¿cómo nace Marte? Resulta que Marte, para hablar del nacimiento de Marte tenemos primero que hablar del nacimiento de Atenas o de Atenea. Resulta que este Zeus, igual que Saturno, él también, el oráculo le dice, mira, te va a destronar uno de tus hijos. Y el tipo le entra el mismo pánico que le entró al papá y al abuelo. Entonces la primera de las diosas que estuvo con él fue Metis. Y Metis era la diosa de la prudencia, ¿verdad? Y él se la traga. Él se la traga. Se dice que la señora estaba embarazada. Hay versiones de que ella no es que estaba embarazada, pero entonces como que lo inseminó. Hubo un proceso de parto. El tipo le da un dolor de cabeza muy grande y le dice a su hijo Hefesto, a Vulcano, que le corte la cabeza. Y Hefesto con un hacha de plata le corta la cabeza y de ahí sale una tipa espectacular que fue Atenea. Okay. Una super, ella llegó luchando contra todo el mundo porque estaba en plena titanomaquia. Y bueno, era el orgullo prácticamente de Zeus. Y ahí murió. Era cuando ve que, bueno, que Zeus tiene una hija de ese calibre, dicen que ella salió huyendo del Olimpo. Y fue a tener a un jardín donde está una ninfa que se llama Cloris o Flora para los romanos. Y Cloris la indujo a que tomara una flor. Cuando era a tomar la flor, en algunas versiones la flor era Zeus transformado y la posee y ella ahí sale embarazada de Marte. En otras era una flor que era capaz de embarazarte sin la participación de un ente masculino. Evidentemente esa concepción de Marte parte de recelos, parte de un sentimiento de adversión que tenía Hera. Todo eso es lo que inspira el nacimiento de Marte. Aunque Marte era un hombre bellísimo, súper musculoso, se decía que era muy alto, era un gigante, con el pelo rojo, y los ojos de fuego. Su gran problema era que él no las pensaba. O sea, él no las pensaba, él todo lo hacía instintivamente y era muy cruel. De todos los dioses, el que a veces era menos invocado, el que se podía esperar, no se podía esperar necesariamente una bendición cuando lo invocabas, era Marte. Porque se decía que Marte cuando llegaba eliminando a todo el mundo. Por supuesto, cuando nace Marte y él comienza con una serie de atropellos, de actitudes egomaníacas, llega un momento en que el mismo Zeus se avergüenza de él y le confiesa delante de todo el mundo que lo odia. Hay un momento que le dice que si no fuese hijo de él y de Hera, él ya lo hubiese destruido. Y es aquí donde hay un arquetipo que tiene que ver con el rechazo de papá. ¿Qué pasa cuando papá me rechaza? Y mira quién llegó. Bienvenido, mi amor. Gracias, ahí. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa con papá? Resulta que, si bien es cierto que la luna viene siendo para nosotros el principio de nutrición, mamá es quien nos nutre y nos dice cómo podemos tomar del medio ambiente las cosas que necesitamos para emocionalmente ser estables.
o sea, nos da la sensibilidad, papá es el que nos reconoce. Papá participa en nuestras vidas como el ente que nos va a dar la reafirmación de estar aquí. Entonces, si nosotros tenemos un padre en nuestra vida que no nos ha ayudado a sentirnos importantes, y eso no se ha vivido a través de papá en los primeros años de vida, es muy probable que cuando estemos ya en nuestra edad adulta, seamos personas que sintamos que los demás tienen más importancia que nosotros mismos. O que en vez de haber expulsado esos demonios de Marte, como yo les decía desde un principio, que Marte es la exteriorización del yo, y la exteriorización del yo es que yo tengo que ser, yo tengo que accionar mi ser, yo no me puedo quedar con mis rabias internas, yo no me puedo quedar con mi lujuria interna, yo tengo que vivirla, explorarla, para después dominarla. Es como domar un caballo. El caballo se va a oponer, pero tú lo tienes que montar, te tienes que poner las pilas, montarte tu caballo y tú lo vas a ir domando día a día y va a llegar un momento que tú y el caballo van a ser uno. Así pasa con nuestras bajas emociones y nuestros instintos. Nosotros tenemos la necesidad de vivirlas. Si no las vivimos no sabemos que están allí. El que va de su ira no sabe lo peligroso que es cuando se pone bravo y puede llegar hasta matar a alguien. El que evade el sexo se puede convertir en un libertino en algún momento determinado. Esas cosas hay que vivirlas, hay que explorarlas, pero hay que domarlas, civilizarlas. Entonces, papá es el que nos ayuda a civilizarnos, o sea, nos ayuda a reafirmarnos. De alguna manera, Marte está ligado a la vocación, se decía en la antigüedad. Pero era más que todo porque el que trabajaba era el hombre. Entonces, normalmente el hombre, el hijo, seguía la vocación de papá. De hecho, habían los trabajos de familia, que era prácticamente una herencia. Yo te dejaba el negocio de la familia y tú te encargabas de eso. Eso se hacía mucho hace unos siglos atrás. Entonces, ahí se veía literalmente cómo ese arquetipo de que yo sigo la vocación de mi papá y yo tengo el reconocimiento de mi familia y de todo el mundo. Pero si yo no seguía la vocación de mi papá, si yo tenía otra inclinación y yo era rechazado por mi papá, yo ahí tenía el primer peo con Marte. O sea, la primera dificultad que me podía llevar o que me reafirmara yo y me impusiera, o que me volviera un cobarde, ¿verdad? O viviera eso que no quería vivir de una manera solapada, donde yo iba a ser un resentido, un envidioso, porque todas esas emociones siguen viviendo dentro de nosotros y no se procesan, no se depuran, no se refinan. Entonces esas personas envidiosas, esas personas rencorosas, esas personas que están llenas de un sentimiento de aversión hacia la humanidad, hacia los seres que las rodean, son personas que en realidad no es probable que no las hayan dejado vivir en sus primeras etapas de vida su Marte. O sea, lo reprimieron y están viviendo a gotas, escapando poco a poco esas energías en experiencias que ya deberían estar depuradas para poderlas vivir de adulto. No sé si me están entendiendo lo que estoy diciendo. Es como la necesidad de reconocimiento. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, un niño agresivo, que quiere decir, aquí estoy yo, vean que aquí estoy yo, buscando que llamar la atención. Esa es la falta del padre en el caso en ese arquetipo. Sí, es la falta de la energía masculina. Porque, sí. ¿Qué pasa? La energía masculina es dinámica por naturaleza y la energía femenina es pasiva. Realmente las mujeres están para dar amor. Por eso es que... Por eso que Atenea es lo contrario, porque Atenea es hija sin madre. O sea, exacto. Sí, ella es reconocida y ella lucha, pero no tiene la nutrición de la madre, o sea, no es la que va a bajar a la... Tiene un principio más masculino que femenino. Atenea, a pesar de ser mujer, ella se va hacia... Pero fíjate, ella integra, porque ella se hace su propia madre, ¿no? Que eso es lo que pasa con muchas personas, con muchas personas que no necesariamente tienen que tener a mamá para nutrirse, porque es un principio que tú puedes desarrollar por ti mismo.
Llega un momento, no importa que tú tengas problemas en tus primeras etapas de vida con mamá o con papá, tú puedes trascender a mamá y puedes trascender a papá. Y puedes aprender a nutrirte mejor de lo que tu mamá podía haberte enseñado a nutrirte. Y puedes enseñar, y igual papá, si papá no te enseñó a cultivarte, tú te puedes cultivar. ¿Qué es lo que viene a colación cuando tenemos estos problemas con nuestro mundo circundante? Que nuestro Marte nos puede ayudar no solamente a trascender las circunstancias de vida, sino a cambiarlas y a cambiarle la vida a los demás y a someter a los demás. O sea, solamente una persona que tiene un Marte fuerte lo puede hacer. Entonces, claro, nadie quiere tener un Marte muy fuerte en una carta porque eso te hace belicoso, te hace enérgico. O sea, y vas a ser esas personas que de repente te tratan y no te gusta algo y de una vez, mira, eso no es así. Y todo el mundo le tiene como miedo. No, pero es que fulanito sí tiene un carácter a trinca. No, es que él vino porque él tiene algo que hacer con ese Marte. Si tú evidentemente tienes un Marte fuerte es porque tú puedes ejercer un liderazgo. Tienes una fuerza, tienes un vigor. Eso no lo tiene todo el mundo. O sea, o algunos lo tienen más dosificado que otros. Entonces, si lo tienes muy fuerte, algo vienes a hacer para eso. Tienes que estar en... Por eso es que se le dice a la gente, bueno, tienes un Marte fuerte, métete con los militares, haz ejercicio, quema esa energía, porque la tienes que exudar. No puedes venir y decir, ay, no, tengo Marte fuerte, me voy a meter debajo de la mesa. No, muchacho, te vas a quemar. Marte te va a terminar quemando y asando con el calor del fuete. Dime, mi amor. Porque, claro, aprovechando tu comentario, bueno, son tres inquietudes. Una, cuando no es que, es decir, cuando la falta del padre no se debe a separación ni a abandono, ¿no? Puede estar presente. Sino que Está presente, es una pero... cuestión de muerte, Ok. dura en el momento. Y menciono mi caso en particular. Yo cuando yo tenía 4 años, que ¿Cómo se puede vivir? Se puede vivir o cómo, a lo mejor no como debí vivirlo, ¿no? Ya no se puede cambiar nada, ¿no? Pero ¿qué pudo haber, o qué tendría yo que haber visto? No a los 4 años, por supuesto, pero sí más adelante. Y me surge una segunda o tercera inquietud que tendría que ver con que los, digamos, psicólogos comentan que cuando una persona, desde el punto de vista administrativo, financiero, en el trabajo, cuando generalmente tienen problemas con los jefes, por miles de razones, generalmente ellos dicen que las personas tienen conflicto con autoridad, y cuando se revisa la causa para ver qué es lo que está pasando, quizás en 95% se dice es que las primeras autoridades que tienes son tu padre y tu madre. Entonces se traslada ese problema a cualquier otra persona que tenga que ser autoridad en cualquier momento, ¿no? Entonces, no sé si mi comentario tiene mucho que ver con lo que estás comentando. Y bueno, lo primero que comento, ¿no? La situación en que efectivamente el abandono no sucedió de manera voluntaria, por decirlo de alguna manera, sino porque sucedió respectivamente. Bueno, mira, no necesariamente tiene que ser hasta una muerte física. Puede estar hasta papá presente en la casa, pero yo no lo siento. Papá no ejerce su sentido de la voluntad. No se convierte en mi héroe. Porque, que era lo que les iba a explicar a continuación. Papá es el arquetipo de nuestro héroe. Mamá se convierte en mi amor, en el amor, en el sentido del amor, pero papá se convierte en el ser heroico. O sea, nosotros si desarrollamos admiración por nuestro padre, vamos a ser personas que en el resto de nuestras vidas nos va a ser muy fácil ejercer nuestro yo. Nos vamos a sentir cómodos con ejercer nuestro yo.
porque tenemos un sentido ya de admiración. Ese arquetipo se queda grabado y se desarrolla. Cuando hay conflictos con papá por X naturaleza, que puede ser una muerte física, puede ser derivado de una ausencia, papá está pero no ejerce ningún tipo de paternidad sobre mí, o está distante, existe físicamente pero no es como que si no está. Eso se va a reflejar puede ser de dos formas, por exceso o por defecto. Por exceso es que yo voy a ser autoritario, o sea, la autoridad que no tuvo papá sobre mí, yo voy a tratar de ejercerla sobre los demás, pero no tengo límites, no tengo formas, o sea, voy a tener que hacer ajustes porque no tengo el patrón que de papá. O sea, papá no me creó los límites. O sea, que papá, yo no tengo el ejemplo heroico de papá para saber en qué me puedo llegar a convertir. ¿Sí? O sea, soy un luchador, pero ¿qué tipo de luchador soy? Entonces me puedo extralimitar. Y la otra puede ser un agresivo pasivo. Ese tipo de personas que pareciese que lo aceptan todo, que están de acuerdo con todo, pero en realidad se vengan por debajo cuerda y no aceptan la autoridad para nada. O sea, literalmente hay una ausencia de autoridad, pero como no puedes evitar la energía sigue allí, la energía de Marte sigue allí dentro de ti, tú lo que vas a hacer es drenarla, disimularla y disfrazarla. O sea, como una agresividad, pero pasiva. Eso es lo que puede pasar. Eso lo vamos a ver dependiendo de cómo está Marte en nuestra carta. Eso lo podemos determinar. Si hay un Marte fuerte, si hay un Marte débil. O sea, un Marte débil puede hacer que las personas no tengan como voluntad. Cuando tú ves una persona apagada, esas personas que tú le dices, vamos para tal sitio, ay no, ay, que nunca quieren hacer nada, que todo les da flojera, evidentemente hay un Marte que está causando estragos. Y cuando ves esas personas que no se pueden ni siquiera quedar sentadas, que se quieren ir y todo es que es un movimiento constante y les gusta ese ejercicio y les gusta ir para allá y para acá, y tienen un Marte que hay que controlárselo, pues, un Marte que tienen que ver cómo lo van drenando, y eso es ejerciendo la voluntad. ¿Ves? Sí, fíjate una cosa, estaba hablando hace poco con mi cuñada que es psiquiatra. Cuando el niño de 4 años pierde el padre, por el niño es lo mismo. Mi padre me abandonó. Es lo mismo. Solo cuando hace conciencia, es más fácil perdonarle la ausencia porque no tuvo la culpa. Pero para el niño es lo mismo. A los 4 años mi padre me abandonó. Y se fue sin luego, no sé qué más, me dejó. Sí. Entonces, en el tiempo que hace conciencia, entonces claro, tú dices, bueno, no, si es un niño que tiene la culpa, es más fácil perdonar esa ausencia y trabajarla de otra manera. Pero para el niño no, tiene que pasar un proceso muy grande en el cual tiene que ser consciente. Hace poco lo estaba... Sí, se murió a los 7 y él sintió abandono. Y ya es un adulto y se está viendo ahorita, se vio con él, o sea, él no lo perdona. Tiene como 50 años. El tipo no lo perdona porque lo abandonó. Entonces están trabajando en eso. Claro, entonces vive toda la vida con esa... Ahorita tenemos a Marte en Piscis y va a tocar a Quirón. Y eso de alguna manera a todos los Aries los va a afectar. Pero no hay nada. Los va a afectar porque Quirón viene a sanar heridas. Entonces es muy probable que se sientan heridos. También a parte masculina. O sea, porque si nosotros estamos más vigiladas por Venus y los hombres más por Marte, porque Marte es el que le da la virilidad al hombre, evidentemente que se pueden mover heridas de hombre. El macho se les puede herir en estos días, sobre todo este fin de semana. O sea, todo lo que tenga que ver con reconocimiento, con el sentirnos nosotros mismos, el sentido de la individualidad, si nosotros tenemos algún problema de ese tipo con nuestra identidad, va a salir a flote en estos días, que Marte va a tocar a Quirón. Bueno, seguimos.
Entonces, entre otras cosas, bueno, fíjense, el odio de Zeus, ¿qué es lo que hacía a Marte incontrolable, frustrado, y que siempre estaba en contra hasta de lo que Zeus dictaba? Ese rechazo que Zeus sentía por Marte. No se sentía para nada Zeus orgulloso de su hijo, y eso pasa en todos los hijos rebeldes. O sea, hijo que no es reconocido por su padre y que de alguna manera no recibe ese reconocimiento, va a ser un rebelde sin causa. Se puede convertir en un rebelde sin causa. Marte se le creía responsable de todas las catástrofes. Ustedes se acuerdan que estaba relacionado con el mito del vellocinio de Aries, el vellocinio de oro, que fue colocado en un árbol de roble que fue consagrado a Ares, que fue consagrado a Marte. Se decía que él estaba provisto de una armadura de bronce y un casco en forma de cresta. ¿Se acuerdan de ese casco romano en forma de cresta? Y que tenía unos corceles que respiraban fuego. Sus pájaros sagrados eran los carpinteros y los buitres. Y se decía que cuando iba a las guerras, los pájaros lanzaban plumas punzantes que mataban a los enemigos. Tuvo una relación, se le considera como la contraparte de Venus, y tuvo una relación plena sexualmente con Venus. Evidentemente tenía que ser así porque es el deseo y el apetito juntos. O sea, se juntaron los dos. Es como una flor. La flor, para que pueda ser tomada por una abeja, por ejemplo, tiene que tener un color, tiene que tener una forma atractiva para la abeja. La abeja se ve atraída por la flor y toma el néctar y luego ese polen lo esparce. La naturaleza la hace atractiva. Y lo mismo pasa con nosotros. De alguna manera nosotros nos volvemos atractivos para que alguien nos posea. Y ese principio activo de la abeja es el principio de Marte. O sea, ella lo que tiene es que ser atractiva, ¿verdad? Y tiene que venir alguien a tomarla. Entonces, esa es la comunión entre Marte y Venus. ¿Sí? ¿Qué tan apetitoso puede ser Marte? Muchísimo, porque es la energía vigorosa plena. ¿Ya? ¿Y qué atractivo podría ser Venus? Pues, ilimitado. Entonces ambos se complementaban totalmente. Sin embargo, mientras Venus representa la sensualidad, Marte representa la sexualidad, y la sexualidad no tiene exactamente que ver con el amor. No, el sexo no tiene que ver con el amor, tiene que ver con el deseo y la pasión. Es una cuestión de química de piel, es una reacción en cadena. De hecho, el sexo también se sublima, el sexo también se civiliza. Tanto es así que hay prácticas tántricas budistas, hinduistas, que te permiten a través del sexo, que es simplemente la elevación de ese kundalini, de esa energía de Marte a todos los niveles de cada chakra, hasta que esto explota en tu último chakra y te puede conectar con tu iluminación. Es un proceso de tocar ese orgasmo, es placentero, porque es tocar la esfera divina. Un sexo tántrico. Un sexo tántrico. Entonces eso también se debe de controlar. De hecho, según las prácticas tántricas, para llegar a esos niveles tienes que tener control total del placer. De hecho, los hombres no pueden eyacular, es todo un proceso de adaptación mental hasta que logras eso. Por supuesto, en nuestra cultura occidental es un poco difícil porque nuestra cultura tiene muchos tabús sexuales. El sexo es más que una herramienta de intercambio energético, sino que se vincula mucho al amor y al convencionalismo de la unión matrimonial.
O sea, tú tienes relaciones sexuales conmigo, tú te casas conmigo. Entonces eso ha hecho que se distorsione mucho lo que es la energía sexual. Entre tantas cosas, uno puede sanar un Marte viviéndolo a plenitud. ¿Qué es lo que pasa cuando Marte está herido? Que Marte no, mientras no puede expresarse en armonía, Marte no consiga expresarse en armonía, no sana su rabia contra el mundo. Entonces, muchos de los traumas sexuales vienen de una falta de expresión del sexo sin tabú, sin miedo, sin esa predisposición a que me van a rechazar. Simplemente dar, o sea, dar, expresar, sentir, sin el compromiso de lo que viene después. Porque eso es un acto que solamente se puede vivir en un instante, en un presente, sin la consecuencia de lo que viene después. Cuando eso se puede hacer, con ese grado de libertad, se sanan mucho de los traumas sexuales, ¿no? Hay que vivir a ese Marte. Lo único que no podemos es detener el curso del agua, porque hacemos un dique que nos va a explotar en la cara. Bueno, de esa relación con Afrodita, él tuvo 2 hijos, bueno, tuvo 3, fue Deimos y Fobos y Armonía. También se dice que Cupido o Eros. Sí, bueno. ¿Cuántos hijos tuvieron? 4. Lo que pasa es que, bueno, Ahí lo dicen atrás. sí, que dice que Cupido no es hijo de Marte. Ahí coloquen 3, Deimos y Fobos y Armonía. Con Armonía hay algo bien interesante, hay otro arquetipo que vale la pena que lo aprendamos, que tiene que ver con el matrimonio de Armonía. Un señor que se llamó Cadmo. Él luchó contra uno de los hijos de Ares, que era un dragón. Ares tuvo un hijo que fue un dragón. El dragón, de los dientes del dragón se dice que al tirarlos a la tierra salieron todos los espartanos, que era un pueblo guerrero. Y ese dragón lo mató Cadmo. Ares por supuesto se molestó mucho y lo empezó a perseguir por todas partes, y la forma en que Cadmo aplacó la furia del dios fue que se casó con su hija Armonía, y eso es típico. ¿Cuántas guerras no se han evitado con un matrimonio? ¿Hasta qué punto papá no le importa entregar a la hija? ¿Hasta qué punto papá es capaz de estar más de acuerdo con el yerno que hasta con la hija? Eso es un arquetipo. Hay una identificación masculina. Entonces, normalmente hay un rechazo cuando viene la hija, la primogénita, y es niña. Es inconsciente, pero siempre papá prefiere el varón. Es como que es la reafirmación de mí mismo. Yo tengo quien va a seguir mis pasos. Y como el que lleva el principio de Marte es la parte masculina por excelencia, no quiere decir que las mujeres no tenemos nuestro Marte también, pero por excelencia lo tiene es el hombre. Entonces su forma de reafirmarse es teniendo un varón. Entonces eso se sigue repitiendo generación tras generación. Y aunque el hombre hoy en día se está volviendo más femenino, ¿no? En el sentido de que está manejando mejor las dos energías, y igual la mujer. Entonces vemos mujeres incursionando en actividades de hombres y hombres incursionando en actividades de mujeres, y hasta la misma homosexualidad ha creado una integración de seres que tienen las dos energías vinculadas, y está haciendo que la sociedad sea más permeable
ante la diversidad, donde ya el género no es lo más importante, sino es las energías. Yo me conecto contigo, pero es por tu energía. Pero en épocas anteriores eso era diametralmente más separado. O sea, estábamos así, de acuerdo a algunos estudios, nuestra sociedad, en cuanto a valores y a manejo de las energías, teníamos la energía masculina y la femenina, que lo podemos hablar más como la parte activa y pasiva, ¿verdad? El yin y el yang. Entonces, a medida que subes en la evolución humana, esta pirámide se va cerrando y es menos diferenciada la cosa. Entonces, más que hablar de homosexualidad, estamos hablando es de la parte andrógena o androgina, asexual prácticamente. O sea, somos espíritu. Y el espíritu, como los ángeles no tienen sexo. Simplemente somos. Las diferenciaciones de lo que es la ley de polaridad vienen por esta dimensión, que es este nivel evolutivo se manifiesta a través del masculino y el femenino. Pero son condiciones. O sea, es como que tú digas que en ¿cómo se los explico? Cuando hablamos de colores, del prisma, de la refracción de la luz, llega un momento en que todos los colores se unen, ¿verdad? Y no podemos diferenciar el color. O sea, realmente tenemos todos los colores en una sola forma energética. Pero esas son cosas más complicadas, vienen más adelante en lo que son los terrenos de la astrología. Bueno, ¿qué más le podemos decir de este señor Marte? Bueno, esos arquetipos nos explican bastante bien cómo Marte puede manifestarse en nosotros. Ahora, ¿qué pasa cuando Marte está retrógrado? Marte es un planeta exterior. Si ustedes se acuerdan, hay unos planetas interiores y unos planetas exteriores. Los planetas interiores son los que están entre la órbita de la Tierra y el Sol. Pero los planetas exteriores están más allá de la Tierra. O sea, tenemos internamente a Venus y a Mercurio. Pero Marte ya está fuera de la Tierra, está después de la Tierra. Entonces, normalmente vemos en las clases pasadas que en los gráficos que les mostré, que la retrogradación de Mercurio y de Venus venía cuando estaban internos entre el Sol y la Tierra, que estaban en oposición. Pero en los exteriores, cuando están en conjunción, no se ven, no se pueden ver desde la Tierra, porque están detrás del Sol. ¿Ok? Y tampoco cuando están en oposición, forman ese movimiento retrógrado, porque la banda del zodíaco tiene como 30 grados de diferencia y el efecto no es el efecto retrógrado lo que se ve cuando están aquí más cerca. Se viene viendo la retrogradación como cuando están en 30 grados y ahí, en 120 grados, y eso es cuando hacen trígonos. Entonces, cuando hablamos de una retrogradación de Marte, estamos hablando de un trígono de Marte con el Sol. Un trígono no lo hemos visto todavía, lo vamos a ver en el segundo nivel, pero es un aspecto de comunicación, es un aspecto donde la energía se comunica, lo que es un aspecto facilitador. Si estamos hablando de un Marte que está lento, porque se está poniendo retrógrado, pues tenemos que agarrarnos, porque el efecto de Marte, como él puede ir bien, es estando rápido, no estando lento. Entonces esa sensación de lentitud de Marte a nosotros nos puede desesperar mucho. O sea, un Marte retrógrado en la Tierra se siente con un efecto muy molesto, de obstinación. Y es una sensación que esto no se termina hasta que se termina. O sea, es como que obstáculo tras obstáculo. Y el otro refrán es, los aplausos vienen después de la representación, antes no.
No vas a obtener nada hasta que no hagas algo. Entonces ahí es donde vienen los grandes retos. Tuvimos un Marte retrógrado en marzo del año pasado. Y fue en marzo cuando se alborotó la cosa aquí en Venezuela. Para que ustedes vean lo que pasa. Y fue la misma época que mataron a Serra y que hubo todo esto. O sea, Marte se enciende en nosotros, ¿ok? Cuando está retrógrado. Y por supuesto es el planeta de la revolución. Si hay una revolución, la trae Marte. ¿Por qué? Porque sí, rojo rojito. Evidentemente, y quien adopte ese tipo de estereotipo, ¿verdad? Es porque tiene un Marte muy bien puesto. Para que tú hables de revolución y para que escojas el color rojo y para que te metas de lleno en todas esas características, tienes que tener un Marte fuerte. Eso no tiene ningún secreto. Eso es así. Era lo que le decíamos en clases anteriores, de que ustedes podían ver como en la Matrix, en vez de ver la carta, ahora ven la persona y ven los planetas. Entonces dicen, coño, fulano tiene a Mercurio bien. Oye, fulano Venus, coño, sí, tiene una Venus bien puesta. Oye, tiene a Marte echado a perder. Algo tiene mal con Marte. ¿Ves? O tiene a Marte, lo tiene bien. Claro. Marte dura 22 días para cambiar de signo y camina 1 grado cada 2 días. Sufre su movimiento de retrogradación cada 2 años y 80 días. Y su movimiento retrógrado dura 15 días. Rige los signos de Aries y Escorpio en astrología antigua. Por ahora estamos viendo la astrología tradicional, clásica. Después veremos más adelante en la astrología moderna los planetas transpersonales. Nos trae el espíritu de conquista, la masculinidad, el vigor, la fuerza. Rige la sangre, los glóbulos rojos, la cabeza. Y nos puede traer como enfermedades, accidentes. Si está en la casa 1, trae personas atléticas con mucho vigor y fuerza. En la casa 4 trae autoritarismo. En la casa 6 trae vocación por las armas y el ejército. Y en la casa 12 trae experiencias sadomasoquistas. Esta es otra cosa bien interesante con Marte. Marte nos da el disfrute del sufrimiento. Las personas que tienen un Marte fuerte, lo pueden ver con los guerreros. Los guerreros cuando van a la guerra y los hieren, sus heridas las muestran con orgullo. ¿Okay? Y si puede soportar el dolor, eso les da un grado de excitación. O sea, el dolor me excita. Entonces el sufrimiento se mezcla con el placer. Eso es muy típico de Marte. Y lo vemos también en el sexo. El sexo violento da mucho placer. O sea, por eso es que vemos esos utensilios de los... ¿Cómo se llama? Látigos. Los látigos y las mujeres vestidas con cadenas y los hombres. Y eso, los cueros. Y como eso da una analogía con la guerra. O sea, llevamos la guerra a la cama. Y eso excita. Eso nos abre el apetito.
Si tenemos a Marte en conjunción con el Sol, somos propensos a los accidentes. Y si tenemos a Marte en conjunción con Venus, da sexo ardiente. ¿Cómo podemos de alguna manera activar nuestro Marte y trabajar nuestro Marte? ¿Con qué elementos? Bueno, el metal de Marte es el hierro o el acero. Las piedras preciosas, el jaspe y el rubí. Los vegetales, la pimienta, el ají, el jengibre, la mostaza, el tabaco, el ajo, la cebolla, el rábano, el plátano. Entre los animales, serpientes, sobre todo las venenosas, gavilán, el escorpión. Bueno, el carpintero y el buitre, que ya se los dije antes. Los olores penetrantes y vapores calientes. Sabor ácido, picante. Color el rojo escarlata y el carmín. Las formas, aristas y ángulos. Y objetos, cuchillas y armas. Bien. ¿Qué vemos en nuestra carta? ¿Cómo vamos a interpretar a Marte en nuestra carta? Evidentemente, donde este Marte nos va a decir cómo nos ponemos bravos, cómo somos sexualmente, cómo liberamos obstáculos, si somos activos o si somos pasivos. Todo eso nos lo va a decir Marte. Si somos capaces de cumplir nuestros deseos, si los podemos llevar a la realidad, eso nos lo dice Marte. Vamos a ver por aquí, Eli, que trajiste tu carta hoy. Capricornio. Marte lo tenemos en Capricornio. Marte lo tenemos en Capricornio. No está en conjunción. Está cerca del Sol, pero no está en conjunción con el Sol. Está más en conjunción con el Norte. Bueno, definitivamente que donde tú eres bastante proactivo es en el trabajo, la casa 6. Eres una persona que allí eres muy luchador, eres de esos que no se cansa, de armas tomar, porque Venus en Capricornio es una persona que escala posiciones, es una persona que tiene, Marte en Capricornio. Bueno, las relaciones más ardientes pueden aparecer en lo laboral. Y donde eres más competitivo es en lo laboral. Debes de cuidarte mucho de accidentes que tengan que ver con los huesos y sobre todo accidentes laborales. Aquí. Vamos a ver. A ver, ¿dónde está? No, chama. Está chévere. Tienes a Marte en Aries. Claro, lo tienes en conjunción con el Sol. Sí, lo tienes en orbe. Pero está muy bien colocado, no necesariamente, aunque hay un quincuncio aquí. Bueno, estas son otras cosas que tienes aquí. Bueno, lo tienes en la casa 10, eres una persona que puedes llegar a ser líder,
¿Cómo te pones brava? Muy brava, pero se te pasa rapidito. Volar. Pasa rápido. Puede ser de esa persona, tú eres como el Doctor House, como el Doctor House, o sea, in your face, pues, o sea, le dices las cosas a la gente en la cara. Puedes llegar a ser imprudente, puedes llegar a ser impulsiva, y bueno, tienes un ascendente de Aries, de aire, entonces eso aminora algunas cosas. Y bueno, eres una mujer muy luchadora, pero tener a Marte en Aries significa tener roce con la gente. O sea, no te puedes quejar de que las personas siempre tienen a tu alrededor a lo mejor escozor, problemas que sí de envidia, de peleas, discusiones, ese tipo de cosas siempre van a aparecer. Porque es un Marte en Aries. O sea, de repente viniste a poner la gente en su sitio, por eso es que eres así, pues. A decirle las cosas a la cara a la gente porque la gente es así. Hay que decirle a veces las cosas a la gente en la cara. Pero tienes que domarlo. Tienes que montarte en eso y saber en qué momento lo tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. No está tan puro. Ujú. De hecho, bueno, acuérdate que tienes karmas que tienen que ver con Géminis en la casa 12, el uso de la palabra. O sea, entonces aquí vienes a dominar la palabra con un Aries. O sea, no, tienes toda la energía que si con ese Mercurio que lo tienes retrógrado, regente de la luna y del ascendente, o sea, te están dando la energía para que comprendas las cosas, las armonices y logres usar tu Marte. Si no, ya, no sé, estuvieras metiendo un peo por ahí con ese Marte. Vamos a ver. Marte está en Escorpio. Ay, mamita, mi reina. Mamita, mi reina. Agarro la rabia, pero no se me olvidará jamás. A mí sí se me pasa. Bueno, lo tienes cerca de Neptuno, eso te salva. Sí. Marte en Neptuno se ahoga. Ok, es un Marte místico, claro, está en Escorpio. Vas a seguir siendo una persona sumamente intensa, sobre todo lo que tiene que ver con tus relaciones en el hogar. Te salva Júpiter en Libra, que viene como a traerte cierta jovialidad, pero en tu casa puedes llegar a ser vengativa. Si no sabes manejar las cosas, puedes llegar a ser muy dura. Se te pueden presentar también situaciones difíciles de personas apegadas a ti o tú apegada a personas. O sea, te puede costar sacar a alguien de tu casa. Pero si explotas más ese Neptuno, puedes manejar más a tu Marte. Todo el planeta que está en conjunción con otro, hay que trabajar los dos en conjunto. O sea, no Está sé. en Cúspide, creo. Está en bueno, Para algunas casas, no sé cómo. el Marte está a 0 grados, pero no está en Cúspide. El que está en Cúspide es Neptuno, pero se lo trae porque están en conjunción. ¿Quién da más? Aquí. Otro Marte en Aries. Tenemos buenos martes. Marte en Aries. Y en la casa 6. Y oye, upa cachete, en conjunción con B. Bueno, está muy bueno. Está muy bueno, pero hay que tener cuidado. Todas esas compañeras tuyas de trabajo. Bueno, tienes lo único. Se le pasa rápido. Lo que pasa es que tiene el nodo sur ahí.
Entonces lo que dice es que se puede encontrar una relación de otras vidas que tienes que dejar, pues. Tal vez te puedes atar mucho por relaciones sexuales. Las relaciones sexuales pueden llevarte a activar karmas de tus vidas pasadas. O sea, tienes que cuidarte mucho cuando te relaciones íntimamente con alguien. En la casa 6, evidentemente, eres una persona que vas a tener mucho poder para tal vez dominar, no a través de la autoridad, sino de la seducción. O sea, tú eres de los que habla bonito y se lo mete todo el mundo, pues, por decirlo de una manera muy jovial, ¿no? Pues te van a gustar las competencias en el trabajo, aunque no lo parezca, eres competitivo, necesitas de eso, necesitas de reafirmarte en el trabajo, del reconocimiento en el trabajo, y tienes que tratar de manejar muy bien tus iras, tus rabias. Esa conjunción, como ustedes se acuerdan, yo hablé de este arquetipo más que todo fue con Venus. Cuando Venus se unió a Marte, fue descubierto las infidelidades. Te pueden traer muchos problemas, escándalos. Tú eres de los que puedes ser víctima de escándalo sexual. O sea, sí. Bueno, nos da tiempo de ver algo de Júpiter. Vamos a ver a Júpiter. Si Marte tiene que ver con la exteriorización del yo, Júpiter tiene que ver con la exteriorización del super yo. El super yo tiene que ver con vencer mis propios límites. Por eso hablamos de que Júpiter es el sentido de la expansión. Zeus significa Dios y Júpiter significa Pater. O sea, es una forma de decir que Júpiter pues representa lo máximo, independientemente que nuestro Sol es la autoridad en la carta y es el que controla y organiza todas las energías de los demás planetas en nuestra carta. Júpiter viene a traernos lo que se llaman las bendiciones. Se dice muchas veces que Júpiter es el benefactor. ¿Quién puede darnos a nosotros las mayores bendiciones? El que manda más. ¿Quién manda más? Júpiter. Júpiter era el rey de todos los dioses. Pero como Júpiter dice en la Odisea, hay una parte de la Odisea que Júpiter le dice a los demás dioses, los hombres no son dioses. Ellos nos culpan a nosotros de sus desgracias. Pero ningún hombre va a obtener ninguna bendición de un Dios si no se esfuerza. Nosotros ayudamos a los que se ayudan. Entonces vemos cómo Zeus, sus principios de traer beneficios están basados en ver qué tanto nosotros nos ayudamos. Hay dos arquetipos de Júpiter que no podemos pasar por alto. Ustedes ya saben lo del nacimiento de Júpiter, ya lo habíamos visto, pues Saturno se tragaba a sus hijos y él fue el último de sus hijos, y entonces Rea no se lo entregó y él se escapó, fue criado fuera del contexto de sus padres, y luego se venga y hace que su padre devuelva a todos sus hermanos. Y se crea la primera guerra del Olimpo, que es la titanomaquia. Él gana esa guerra y se vuelve el jefe de todos los dioses. Y se reparten la tierra y el cielo y el inframundo. Pero Zeus, hay dos vivencias de Zeus, independientemente de todas las mujeres que tuvo, de que fue muy promiscuo, y él no se enamoraba propiamente dicho, o sí se enamoraba, pero la forma de enamorarse de Zeus es la típica forma de enamorarse jupiteriana, es que yo las quiero a todas. ¿Okay? Yo las quiero a todas. Entonces él las quería a todas.
Pero Zeus tuvo dos relaciones que fueron bien interesantes, que son las que nos pueden ayudar a nosotros poder realmente ejercer esa ayuda que nos está pidiendo Zeus para poder ser bendecidos. Y una es a través de la sabiduría, que nos la da Atenea, que es la diosa de la sabiduría, que nació de la cabeza de Júpiter, que fue el arquetipo que yo les acabo de narrar. Y hay otro que nos ayuda a vencer nuestros propios límites, que fue Dionisios, que nació hijo de Dione. No, perdón. Fue hijo de Semele, que cometió el error de que se dejó engatusar por Hera. Hera le dijo, bueno, él no te quiere tanto porque tú le has pedido en alguna oportunidad que se manifieste en toda su gloria. Y ella fue como una tonta y se lo dijo a Zeus, le dijo que le jurara que le iba a conceder lo que le pidiera por la laguna Estigia. ¿Se acuerdan que la laguna Estigia, lo que tú prometías como Dios, lo tenías que cumplir porque si no te ibas al inframundo? Y él le promete complacerle, resulta que lo que le pide es que él se manifieste en toda su gloria, y toda su gloria es en forma de rayos y centellas, y la calcinó, lo volvió cenizas, ¿no? Entonces el feto, ya estaba embarazada, y el feto quedó, y él se lo cosió al muslo, que es uno de los miembros de Zeus, y de allí nació un dios que se llama Dionisio. Este dios es el dios de los excesos propiamente dicho. Él tenía unas bacantes o meniades, que eran unas mujeres que devoraban a los hombres, pero primero los hacían caer en éxtasis. Y Dionisio nos hacía, a través del vino y de los placeres sexuales, extremarnos. O sea, es el que nos lleva fuera de nuestros límites. El super yo es eso, es ir fuera de nuestros límites. Y lograr cosas fuera de nuestros límites implica tener fe. El que no tiene fe no puede hacer el milagro, porque ya estamos hablando aquí de hacer milagros. No estamos hablando de nuestro Marte que nos ayuda a ser nosotros mismos. Estamos hablando de un Júpiter que nos va a ayudar a ser más de lo que nosotros somos. Ir más allá de nuestros límites. Entonces tenemos que tener en cuenta que la justicia de Zeus, sin embargo, no es mortal. No es la justicia de los hombres. La justicia de Zeus es la justicia de los dioses. Y los dioses, como él mismo decía, no están sujetos a justicia. O sea, los dioses podían matar, podían tener todas las relaciones que querían, podían hacer todo lo que querían, porque los hombres estaban sometidos a las moiras, a su destino. ¿Se acuerdan que las moiras cortaban los hilos? Los hombres tienen un destino y tienen unos límites. Y si tú te vas a salir de tus límites, para que tú te salgas de lo que ya está predestinado para ti, que eres una creación mía, me tienes que pedir permiso a mí. Yo te lo tengo que conceder. Y a Zeus, la única forma de que tú le encontraras hacer el milagro era a través de los actos heroicos. Si había algo en la mitología que Zeus le fascinaba, eran a todos esos hijos que tuvo, que eran inmortales, pero que eran seres fabulosos, que llegaban a hacer cosas fabulosas. Se dice que Júpiter está muy ligado a la justicia, pero ojo, les acabo de decir, no es a la justicia mortal, es a la justicia divina. Cuando la justicia se convierte en parte del problema, siempre hay un héroe que viene a cambiar la sociedad y a decirles, sus límites están malos, ahora estos son los nuevos límites. Si nosotros nos analizamos en el tiempo, vemos que cosas que no eran permitidas en otras épocas, ahora sí son permitidas. Y entonces nos damos cuenta de que esos límites tienen que ver también con la forma de la cultura. La cultura es parte del límite. Nosotros tenemos una serie de convencionalismos sociales y esos convencionalismos se rompen cuando alguien rompe los límites. Cuando hay un héroe que te dice las cosas no son así. O sea, hubo un Mandela que dijo, no,
Aquí hay que cambiar los valores. Estas leyes están mal. Los que nos gobiernan no lo están haciendo bien. Hay que romper los límites. Las leyes no nos sirven de nada. Entonces ahí es donde hablamos más de leyes, es del status quo. ¿Qué es el status quo? Es un orden que está dentro de un desorden, que no está justo en el equilibrio. Es un orden que está en un punto donde todas las cosas están en armonía. Y el status quo cambia, ¿no? Cambia dependiendo de las circunstancias, ¿ok? En este salón de clases yo estoy dando la clase y yo puedo ser un punto del status quo de orden, pero eso pudiese cambiar si las reglas del juego, del orden, cambian aquí adentro. Y si cada uno de ustedes también hablara y también enseñara, fuese una forma de orden que yo tendría que aceptar y cambia las reglas del juego. Se cambian los límites. Perdón. Entonces Júpiter nos va a ayudar a descubrir las dimensiones y las capacidades, pero fuera de nuestros límites. Entonces muchas veces nosotros no sabemos interpretar un Júpiter. Júpiter es el planeta de la suerte, pero ojo, porque su Júpiter tiene un efecto sobre nosotros que a veces no es tan bueno. Júpiter nos puede llevar a la gloria, a los honores, porque Júpiter nos premia, pero nos puede llevar también a la llamada vergüenza. Júpiter nos hace sentir vergüenza. Se dice que Saturno nos hace sentir culpa, pero Júpiter nos puede hacer sentir vergüenza. Y esa vergüenza de sentir que no somos honorables, de que no tenemos la capacidad de hacer las cosas de acuerdo a como otros las valorarían, a no poder sobrepasar nuestros propios límites. Esas cosas así como que yo me quiero graduar en la universidad y no lo logré, no pude estudiar, entonces me crea vergüenza, un sentimiento de vergüenza. Yo quería en mi familia casarme, tener hijos y no lo pude lograr. Y entonces cada vez que hay una fiesta familiar están todos con sus hijos y con sus esposas y yo no lo tengo, yo me siento avergonzado. Pero eso es algo muy particular, eso es algo que yo siento porque no llegué a mis límites. O sea, y es el efecto contrario de gloria cuando tú pasas sobre tus límites. O sea, tenías una enfermedad incurable y lograste curarla. ¿Okay? Tú tuviste un acto de fe y lograste curarla. Querías ir a la India y era un viaje importante y lo lograste y te fuiste hasta allá. O sea, querías conocer a Lady Gaga y oye, la admirabas y conociste a Lady Gaga, fuiste más allá de tus límites. Ese tipo de cosas te da como un sentimiento de satisfacción, de honor, y eso es lo que trae Júpiter. Pero si nosotros nos basamos en nuestra virtuosidad, logramos tener el honor. Pero si nos vamos hacia la obscenidad, nos vamos hacia la blasfemia. Júpiter nos puede hacer exagerados, nos puede hacer promiscuos, cómodos. Júpiter nos da la sensación de la vanagloria. Y si nos quedamos allí en esos sentimientos egomaníacos, finalmente caemos en la vergüenza. O sea, la exageración del ego. O sea, si Júpiter está transitando por alguna de nuestras casas, él va a expandir las oportunidades en esas casas. Si hay virtudes. Normalmente primero pasa Saturno, y se supone que después que Saturno nos sacudió y nos batuqueó, que es el planeta del karma, Júpiter viene como a darnos ahora algo. O sea, ya pasó el maestro que te pega con la regla. Ahora viene el maestro que más bien te inspira a aprender,
a través del conocimiento, de que te entusiasma, que te habla de otras culturas, que te hace tener aspiraciones. Ese es Júpiter. Entonces nos ayuda a ensanchar nuestros horizontes, a explorar también las cosas nuevas. Un ejemplo perfecto, bueno, hay varios hijos de Zeus, uno era Hércules, ya hemos hablado un poco de Hércules, pero hay de uno que no hemos hablado mucho, que logró grandes beneficios de los dioses por su actitud heroica. Tenemos uno que fue Ulises, hablamos de Ulises. Ulises fue ayudado por Mercurio y por Atenea. Tenemos a Hércules y tenemos a Perseo. Perseo pasó por una cantidad de vicisitudes, pero bien graves, y siempre tuvo la ayuda de los dioses. O sea, fue una cosa descomunal, porque le dieron hasta sus armas. Mercurio le dio su espada, le dieron el escudo de Atenea, venció la Gorgona, le dijeron cómo tenía que abordar a las grallas, o a las mujeres estas que tenían un solo ojo y un solo diente, y se lo repartían. Y ellas fueron las que le dijeron cómo encontrar la Gorgona. Y desde principio a fin, él tuvo la ayuda de todos los dioses, pero fue por su actitud heroica. Siempre fue probo en sus actuaciones. Perseo fue hijo de Dafne y de Zeus. Dafne era hija era nieta de Acristo, y Acristo, un oráculo le dijo, era rey de Argos, que su nieto lo iba a matar. Entonces él agarró a su nieto, lo iba a matar. Él agarró a la mamá de Perseo y la encerró en una torre, para que no diera luz a ningún hijo. Y resulta que Zeus se metió por una endija convertido en lluvia de oro y poseyó a la muchacha. Salió embarazada, el tipo se molestó, la metió en un cofre de madera y la tiró al mar. Neptuno ayudó en la cuestión y la llevó unos pescadores, lo llevó un rey. Eso es lo que sale en la película de Furia de Titanes. La llevó un rey, el rey se enamora de la mamá y lo cría. Pero evidentemente sentía que Perseo, por ser un tipo tan galante, tan poderoso, era un peligro, y entonces le pide que como regalo para la hija, que en unos encuentros de competencia que le traiga la cabeza de la Gorgona. Y ahí es que Perseo se va a buscarla. Logra con éxito hacerlo y después se enamora de Andrómeda, que Andrómeda estaba también secuestrada, y había un gran monstruo que la cuidaba, y él vence al monstruo con la cabeza de la Gorgona. Entonces hay una cantidad de situaciones heroicas de Perseo que lo van a convertir finalmente en un preferido de los dioses. Y nosotros, para poder tener esos beneficios de Zeus, donde tenemos a Zeus en la carta, a Júpiter, tenemos que tener fe. Tenemos que tener mucha confianza. La fe no es otra cosa que la convicción. No se puede tener fe si no se tiene convicción. Entonces hay que tener valores y convicción para poder ir fuera de nuestros límites, de una forma virtuosa. Porque si se trata simplemente de ir fuera de los límites para satisfacer deseos, la cosa no funciona, nos destruye. Entonces Júpiter nos puede autodestruir. Júpiter tarda 12 años en dar la vuelta al zodíaco, transita un año aproximadamente en cada signo,
lo que significa que vamos a tener un retorno de Júpiter a los 12 años, a los 24 años, a los 48 años, a los 50 años, a los 62 años, a los 74 años y a los 86 años. Es regente de Sagitario y es el antiguo regente de Piscis. Está asociado al hígado, a los muslos y a las caderas. Y entre las cualidades que nos da es que podemos apreciar la ley, el orden, obtener favores de personajes importantes, ser generosos y optimistas. O sea, esas personas que todo el tiempo así esté pasando lo que esté pasando, se están riendo. No, esto va a salir adelante. Eso es fe. Cuando lo tenemos en la casa 1 o en conjunción con el ascendente, nos da un intelecto privilegiado, un discernimiento único, un liderazgo, un carisma. Y se dice que hay una cualidad que se llama secnoglosia con X, que tiene que ver con la capacidad de interpretar todas las lenguas sin saber por qué. Entiendes todos los idiomas. En la casa 2 trae honores y fortuna. En la casa 6 trae trabajos privilegiados y posición social de prestigio. En la casa 8 nos trae herencias y legados importantes de nuestros progenitores. En la casa 12 problemas legales, enemigos de la justicia. Los metales de Júpiter, el estaño, las piedras preciosas, la amatista, el zafiro, las turquesas. Los vegetales, la nuez moscada, la mora. Los animales, el águila, el faisán, el toro, el caballo. Tipos de olores suaves. Tipos de sabores dulces y fragantes. Ese tipo de sabor que te huele. Color, el azul, el púrpura y el violeta. Y las formas, curvas generosas, marcadas, objetos, lupas y golosinas. Ah, bueno, Júpiter, entre otras cosas, trae gordura. ¿De acuerdo? Sí, sí está en el ascendente, sobre todo, o con aspectos en el ascendente. ¿Por qué? Porque él expande. Acuérdense que es el planeta más grande
de nuestro sistema solar Cadena de caballo. y es el protector. Fíjense que hemos estado viendo astronómicamente cómo parte de los arquetipos mitológicos también corresponden a las características astronómicas de los planetas. Entonces vemos cómo Júpiter, al ser un planeta gaseoso y enorme, así con una gravedad enorme, es el que se atrapa todos los meteoritos y todos esos objetos que están circundando y nos protege de ser golpeados y destruidos por órbitas de objetos que están en el espacio. Entonces es nuestro protector. Por otro lado, hay análisis científicos que dicen que Júpiter y el Sol compitieron por ser la estrella de este sistema solar y que muy probablemente Júpiter se va a convertir en un Sol. De hecho, ha subido tanto la presión y la temperatura que está mucho más luminoso. Júpiter antes tenía como un halo alrededor y ya no lo tiene, lo que significa que puede activarse como una estrella. Lo que nos da a entender es que es casi un Sol. O sea, es el que tiene un poder, aparte del Sol, el que ejerce un poder sobre todos los planetas del sistema solar es Júpiter. ¿Alguna pregunta? A ver, ¿dónde tienen a Júpiter? En libre en casa 4. Ujú. A ver, ¿dónde nos vamos a tener oportunidades? Bueno, En Géminis. lo tiene en Géminis, está... Me hace bien, No está muy cómodo, pero está dignificado porque está en la cúspide del ascendente. Está entre la casa 12 y la casa 1. Tienes que cuidarte mucho de los dulces. Puede haber tendencia a engordar. Hay que cuidarse del azúcar. La verdad que te equivocadísima. Pero vas a Vas tener mucho sentido de la la, cadera, nada. de la intuición, y hay una dignidad. Solo que como, bueno, está en Géminis, él te puede dar cosas y después quitártelas. Él te las presta. Aquí lo también te lo puedo. Tienes que cuidarte. Los kilos. Puede ser muy exagerada a veces al hablar. Tienes que tener mucho cuidado con las exageraciones. Sin embargo, eres buena para echar chistes, ¿ves? Por ejemplo. Y el tema de que puedes llegar a ser una justiciera sin proponerte. O sea, el tema de las reglas. Y no perdonas a una persona que escribe mal. Ya. A ver. ¿Dónde está aquí Júpiter? Vale. Aquí arriba. Ok. Está en 9. Bueno, lo tienes dignificado porque lo tienes en la casa 10. O sea, tus oportunidades están en el trabajo, en lo profesional. También puedes tener muy buenas oportunidades de viajar al extranjero, de estudiar en el extranjero, con mucha iniciativa. Y eres en el trabajo, al tenerlo en Aries, tienes a Marte en Capricornio, bueno, Ese jefe. sí, con mucha facilidad. Y además de tener jefes que de repente le pueden facilitar las cosas. ¿Mm? No trabajo. Aquí en tu casa. Y aquí Júpiter, ¿dónde está Júpiter? Está también en Géminis en la casa 8 y está en conjunción con el Sol. Ujú. Bueno, mira, definitivamente. La casa 8 tiene que ver con el sexo. Y Júpiter es algo promiscuo. Hay cierta dualidad, pero sin embargo tienes la posibilidad de si te enfermas,
de enfermedades que sean fuertes, de salir airoso. También puedes llegar a la longevidad con Júpiter en la casa 8. O sea, tu muerte va a ser fácil, no va a ser una muerte sufrida. Tienes la rueda de la fortuna con Júpiter en la casa 8, que es la casa de la muerte. O sea, te puedes salvar de la muerte en muchas ocasiones. Y cuando te toque morirte, no te vas a morir de una mala forma. O sea, de alguna manera hay un dharma que tiene que ver con que se te salve la vida. O sea, si corres peligro, alguien va a venir como a salvarte la vida. Pero también tus cambios no van a ser tan difíciles. Siempre va a haber un personaje importante que te va a ayudar a cambiar, una autoridad que te puede ayudar en situaciones difíciles, y puedes recibir herencias y facilidad para préstamos, para tener dinero de otras personas, para manejar el dinero de otras personas. Carmen Smith. Vamos a ver, Carmen, lo tienes en Libra, Carmen, en la casa 4. Bueno, eres una persona que vas a ser muy delicada con el equilibrio, o sea, vas a estar en una búsqueda del equilibrio, lo que no quiere decir que seas equilibrada. Le vas a dar mucho valor a las cosas que sean hermosas, justas. Vas a tratar de estar bien con todo el mundo, pero como tienes a Marte del otro lado, esto te va a causar como una dicotomía, ¿no? Júpiter te ayuda a tener una bonita casa. Júpiter te puede ayudar a que siempre salgas bien parada de cualquier situación que tenga que ver con el hogar. ¿Okay? También puedes tener más de un hogar, más de un inmueble, literalmente. Aquí es difícil porque tienes 3 planetas, ¿ves? En la casa 4 y los tienes muy cerca, lo que implica que el 19, a 19 grados tienes a Júpiter. Estos dos están en conjunción, Neptuno y Marte. Sí. Y bueno, lo tienes a 19 grados, no está en orbe para una conjunción, pero están mezcladas las energías en la casa 4. Habría que hacer por aspecto planetario como una diferenciación, porque hay energías que son, con Marte ahí es una energía muy diferente, en Escorpio es una energía muy diferente a Júpiter en Libra, pues. Son 2 signos. Lo que sí te puedo decir es que puedes ser muy autoritaria. O sea, puedes de repente ser líder, ser jefe a nivel familiar, y eso te puede traer bendiciones. O sea, tú pudieses tener control de situaciones a nivel familiar que otras personas no tienen, o gente que te va a favorecer. La opinión familiar siempre te va a favorecer. Mucha protección al hogar. Para estar en conjunción, ¿cuántos grados debe tener? Hay diferentes Depende del sistema. no, y no solamente teorías, hay diferentes astrólogos que hablan de teorías. Normalmente se toman 8 grados para una conjunción, pero dependen de los aspectos. Hasta 8 grados. Hasta 8 grados tienes por ejemplo, puedes tener una conjunción. Hay gente que dice que 5. Y también hay gente que, dependiendo del tipo de sistema astrológico que utilices, asume unos orbes. Yo tomo 8, a mí me parece que los 8 todavía se manifiestan. Hay gente que dice hasta 10 grados todavía se puede estar dando un orbe, ¿no? Y depende también del tipo de planeta. Si son planetas personales, esos orbes son más fuertes, o sea, se pueden dar hasta de 12 grados se puede dar un orbe. Y depende si es aplicativo, o sea, depende de la direccionalidad de dónde viene el planeta. Cuál es el planeta más rápido y cuál es el planeta más lento. Tú juegas con eso cuando estás hablando ya de aspectos planetarios, de lo que son las conjunciones, las oposiciones. Los aspectos más importantes son las conjunciones y las oposiciones, son los más fáciles de interpretar.
Después vienen los trígonos, los sextiles, los semisextiles. Y hay figuras que se forman en la carta zodiacal formando como unos mandalas. Entonces tienes triángulos, tienes cuadrados. Están los aspectos difíciles. Los aspectos difíciles son las cuadraturas, que son aspectos de 45 grados. Y son muy angulares. Las cuadraturas siempre traen dificultades. Entonces, se dice que cuando una persona tiene muchas cuadraturas, es una persona que va a enfrentar muchos problemas en su vida. Sin embargo, las cuadraturas han dado genios. O sea, ves que mientras más difícil como que se le hace la vida a la persona como que ejerce más su voluntad y logra más cosas. Cuando hay muchos trígonos o hay muchas conjunciones, a veces la gente no se mueve. Bueno, preguntas. Yo les iba a preguntar algo, lo que pasa es que no sé porque no están todos aquí, pero ya de nosotros nos queda una clase. No sé si lo saben. Sí.